¿Cómo se vive esta zozobra de la finitud? Porque es como que estamos ante una cuestión absolutamente inasible, como que la vida tiene su final a cada instante, como que estamos permanentemente amenazados. ¿Existió esto en otra etapa de la humanidad? ¿Cómo se vive y cuáles son los criterios con los cuales podemos manejarnos como humanos en esta instancia, Luis? Bueno, esta es una situación de incertidumbre muy grande, donde se nos han caído muchos esquemas y donde se nos han caído un poco los edificios que teníamos construidos. Esto, a pesar del sufrimiento que está llevando a mucha gente y a nosotros mismos, que lo hemos experimentado, yo por ejemplo he pasado también el COVID, no deja de ser un momento de oportunidad para volver quizás a lo esencial. No sé allí en Argentina, pero aquí en los momentos de confinamiento, pues nos volvimos un poco a las casas y un poco a replantearnos muchas cosas, a replantearnos cómo estábamos viviendo hasta entonces, a replantearnos nuestras relaciones, bueno, muchas cosas. Entonces yo creo que es bueno siempre tener momentos así de desierto para poder replantearse la vida. Yo creo que no hace falta que venga una pandemia para preguntarnos por la finitud, como tú decías, o por las preguntas de que el tiempo se va. Y que tenemos que preguntarnos a qué estoy dedicando el tiempo de mi vida, si es realmente a las cosas que a mí me dinamizan por dentro, o simplemente a cosas que me han dicho que tengo que hacer o que todo el mundo hace, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja esto? Bueno, cada uno tiene que descubrir esas herramientas porque están dentro de nosotros. Entonces, somos nosotros los que tenemos que descubrir cómo manejar esas herramientas. Pero lo importante es que este tiempo un poco de repliegue hacia pues el no contacto, lo no social, pues no sea todo hacia adentro, sino también hacia afuera, que nos ayude a ser más compasivos, más generosos, a caer en la cuenta de, pues eso, de lo esencial de la vida. Entonces yo creo que se puede empezar por ahí, por lo menos plantearse las cosas. Es decir, vos considerás de que en esta época de tanta zozobra y tanta incertidumbre, donde la muerte ronda por todos lados, hay que plantearse lo esencial de la vida. ¿Y qué es lo esencial de la vida? Vos que sos un filósofo, vos que estudiás la vida y que estudiás al hombre, al ser humano, ¿qué es lo esencial de la vida, Luis? Bueno, esto lo estuvimos hablando también en la anterior entrevista. Lo Sí. esencial de la vida es, primero, reconocernos como semejantes, como personas humanas y como otros, ¿no? Es decir, te reconozco a ti como otro, diferente a mí, Sí. pero que tiene mucho en común conmigo, que es mi propia humanidad. Entonces yo ya a ti no te veo como un extraño, sino que te veo como alguien semejante a mí que comparte muchas cosas conmigo. Lo esencial es Ajá. reconocer a la otra persona como alguien semejante a mí. Y eso quiere decir amarla de un modo radical. Y es intentando no mirarla desde los prejuicios y desde aquello que me imagino que puede ser, sino encontrándome con el interior de esa persona. Es decir, no es lo Ajá. mismo que tú tengas una conversación de 1 minuto con una persona que ella dice, pues mira, esta persona es tal o esta persona es cual, sino que realmente te encuentres con aquello que de verdad la caracteriza a esa persona. Esa Ajá. peculiaridad que cada uno tenemos y que hay que descubrir. Esa profundidad también la conocemos, ¿no? Porque, evidentemente, por ejemplo, en una relación de pareja, el primer momento no es igual que el 200 o que el 500.000. Entonces, ahí vas viendo y vas profundizando en cómo es la persona. Ujú. ¿Cuánto tienen que ver en estas circunstancias los lazos afectivos? Es decir, nuestra ciudad empieza a padecer este problema a partir de viajes por supuestos lazos afectivos. Digo, ¿cuánto se necesita de la presencialidad o en este momento esto de la virtualidad puede de algún modo paliar la presencialidad en los afectos?
Bueno, en este momento es lo único que tenemos, o casi, casi lo único que tenemos, porque al final hay que proteger también a las personas, y eso también es amarlas de un modo radical, proteger a las otras Ujú. personas. Eh, yo creo que esto puede ayudar mucho, puede ayudar este lazo afectivo que se puede crear a través de lo virtual, pero en una situación normal nunca es sustitutivo, en mi opinión. No es sustitutivo porque el contacto ¿Qué es lo personal, normal? ¿Qué es lo normal? Es una palabra que a mí permanentemente me da vueltas cuando la gente dice normal. ¿Qué es lo sí, normal cuando el ser humano es absolutamente subjetivo, único y diverso? sí. ¿Existe la normalidad en el ser humano? Me refiero a lo normal, me refiero a una situación donde haya una posibilidad de cercanía física, donde yo te pueda Ujú, tocar, donde yo te pueda besar, donde yo pueda estar cerca de ti y te pueda respirar cerca. A eso me refería. La ujú. normalidad, como palabra, bueno, puede ayudar a entender algún contexto, pero no existe, porque cada persona es única. Entonces, normal, ¿quién es normal? Nadie somos normales, porque si nos ponemos a estudiar cada persona, eh, pues da lugar a un fenotipo diferente cada una, ¿no? A un prototipo de persona que no se va a repetir. Entonces, nadie somos normales, ninguno somos normales. En este momento, la normalidad, la búsqueda de la normalidad, tiende a estandarizar las relaciones sociales y humanas, o la búsqueda de la normalidad es como un salvavidas para tratar de sobrevivir. Bueno, vamos a ver. Hay, digamos, como estereotipos de la normalidad que siempre buscamos. Porque nos gusta caminar sobre plano y no sobre pedregoso, sobre tierra que se mueve, tierra movediza. Entonces, pues mira, la normalidad es, pues yo tengo que ser esto, o mi relación personal con esta persona tiene que ser de esta manera, y yo estoy llamado a tener pues una vida de pareja y después una vida con mis amigos. O no estoy llamado a tener ninguna vida de pareja, y porque lo he decidido así, y sin embargo, pues voy teniendo relaciones afectivas como me parece y tal. Hay unos estándares ya como estereotipos de normalidad o de felicidad que nos están continuamente imponiendo. Y nosotros en ese sentido no somos a veces libres para escoger porque ni siquiera prestamos atención a eso, sino que bueno, nos dejamos llevar y ya está. Sin embargo, tenemos la oportunidad de poder construir algo nuevo con mi propia ¿Cómo? vida. Lo ¿Cómo? voy, construye, lo voy construyendo transformando cada momento, cada instante y cada circunstancia que se me presenta en la vida. Porque esto depende del modo en que yo afronte mi propia circunstancia. En el modo en que yo afronte mi propia circunstancia, la voy a vivir de una manera o de otra. Y eso va a propiciar una transformación. Por ejemplo, Ahora, Luis, a ver, sí, sí, perdón. No, no, no. Te iba a preguntar esto, te iba a decir, por ejemplo, una persona, una sociedad en zozobra, una persona que se infecta, una persona que está con un diagnóstico, en este caso de la peste, de COVID, que dicho sea de paso, recomiendo mucho, tal vez lo has visto, a la película Muerte en Venecia, ¿no? Que es una de las uh-huh. películas más maravillosas donde saca la belleza dentro de la peste, es una cosa muy especial. Pero voy a esto. Estamos ante un diagnóstico, ante una persona que la diagnostican con COVID, que la diagnostican casi con lo que figuraría como una sentencia de muerte. Sin embargo, ¿cuáles son las herramientas para aprenderse a la vida y para entonces poder empezar una nueva vida? ¿Soy claro en la pregunta? ¿Te refieres a afrontarlo en una enfermedad, una noticia que quizás te va a llevar a la muerte? Claro,
¿O te Cuando refieres vos a... estás al borde del abismo, porque tal vez estas cosas, dirá alguien que nos está escuchando, son buenas cuando uno tiene como toda una vida por delante. Y de pronto cuando uno está al borde de un abismo, ¿cómo empezar una nueva vida? ¿Saltar al vacío, a lo que dé? ¿O replegarse? ¿Cuáles serían las herramientas para esa vida nueva que vos de algún modo proponés como necesaria de construir? Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Hay tiempo para las dos cosas. El salto en el abismo se puede dar, pero pocas veces en la vida. Es decir, los hechos extraordinarios suceden poco en la vida. Los pasos en el abismo es un paso de confianza, de confiar en que lo que viene va a ser mejor que lo que está, y por lo tanto se da ese paso. Es un paso en el abismo porque no sabes lo que te vas a encontrar, pero sí tienes la esperanza de que vas a salir mejor y más fuerte. En este caso, la enfermedad o tal, porque al final estamos hablando de un paso en el abismo mental o existencial, realmente, ¿no? No es que te vayas a tirar por un puente. Entonces, el momento de replegarse, yo no diría replegarse, pero hay un momento como de mirarse hacia adentro de uno mismo, ¿no? Yo creo que el doble movimiento hay que hacerlo, porque a veces incluso mirándose a uno mismo estamos dando un salto al vacío, porque es que hay gente que tiene 70 años y nunca se ha mirado por dentro. Ya eso es un salto al vacío, porque cuando uno con 70 años, después de haber vivido toda una vida, dirige su mirada hacia adentro a ver cómo está, cómo se encuentra y por qué se encuentra así, y nunca lo ha hecho antes, es un salto al vacío, porque es como una vida nueva, realmente, ¿no? Es como volver a nacer también, de un modo u otro. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, vos pensás en este salto al vacío, pensás en los 70 años sin haberse mirado por dentro y de pronto descubrís que hay personas de 70 años en situación de riesgo, eh, con todo lo que implica hoy la pandemia y el virus del COVID-19, y son las personas que más necesitan salir, necesitan mostrarse, no se guardan. ¿Qué pasa ahí? Es una búsqueda de terminar con todo, es un bajar la cortina, es un despecho, es un intentar seguir siendo joven y asirse, tomarse a aquello. ¿Cómo evalúas eso en la conducta humana? Sí, yo creo que esto tiene una explicación sociológica, y es que las personas mayores en nuestras sociedades contemporáneas en general tienen poco reconocimiento. Iba a decir también poco valor, pero ya me parece una palabra demasiado fuerte, ¿no? Porque para cada uno, pues nuestros abuelos o nuestros padres tienen valor, pero tienen poco reconocimiento. ¿Por qué? Porque en una sociedad del consumo y una sociedad de producción, la persona que no produce algo, que no trabaja, no tiene importancia, no tiene mucha importancia. Y sobre todo una persona que tiene además movilidad reducida, porque posiblemente no pueda caminar como caminaba antes, no pueda hacer las cosas que hacía antes, todo ese tipo de cosas. Esa es mi explicación sociológica. Y por lo tanto, cuando una persona necesita realmente ser reconocida, porque es de humanos querer ser reconocidos por otros, pues intenta salir hacia afuera. Y además, es perfectamente legítimo que uno quiera, pues, arriesgarse a salir. Eso por supuesto, ¿no? En estas circunstancias me refiero de COVID, ¿no? Pero también hay una... Sí, puede ser que habría que ver, ¿eh? Cada persona, porque es que yo no me quiero aventurar a que hay un hilo conductor que une todas las cosas, ¿no? Pero puede ser que quieran dar un paso, o el último paso, vamos a decir así, aventurarnos un poco, de riesgo en su vida, ¿no? Es decir, pues voy a dar este paso porque realmente me merece la pena volver a respirar aire fresco por última vez, o volver a encontrarme con la gente por la calle y no morir entre cuatro paredes, ¿no? Por ejemplo. ¿Son decisiones temerarias que van mucho más allá del respeto a la vida o son decisiones libres? Es decir, ¿hasta dónde la libertad y hasta dónde
y dónde empieza la temeridad, dónde empieza incluso el daño. La temeridad empieza cuando pongo en riesgo a la gente que tengo alrededor y cuando puedo hacerles daño. El valor, o digamos, sí, empieza o termina cuando uno realmente es la libertad, empieza cuando uno quiere tomar una decisión sobre su propia vida y ver qué es lo que le merece la pena, ¿no? Pero en este caso ya deja de ser libertad legítima cuando ya influyo negativamente a otras personas. Ahí sí. Uh-huh. Ya vamos a ir a adentrarnos un poco en lo erótico, que era algo que teníamos previsto para el día de hoy, ¿no? Pero ante esta realidad ilumina mucho tu palabra. ¿Qué pasa por la cabeza de una persona cuando, sabiendo que puede hacer daño, aún lo realiza? ¿Qué prima más entonces? ¿Es el egoísmo? ¿Es la inconsciencia? ¿Es la impunidad? ¿Cómo lo evalúas vos, Luis? Bueno, Víctor, aquí hay muchas cosas. Aquí hay muchas cosas. Cuando una persona... estamos hablando en general, ¿no? No desde el punto de vista de la sexualidad, sino en general, ¿verdad? Bueno, aquí hay muchas cosas. Todavía me refería, no a la sexualidad, todavía me refería a lo de la peste, a lo del COVID, a lo que fuere. Como cuando vos sabés que esto, llevar una persona, ir a determinado lugar, ir a determinada ciudad blanca, va a generar o puede generar un inconveniente, aún en tu mismo círculo familiar al que visitas, y aún así decidís ir. ¿Qué pasa por la interioridad de esa persona? ¿Qué es? ¿Es voluntarismo? ¿Es egoísmo? ¿Es temeridad? ¿Es inconsciencia? ¿Es impunidad? ¿Qué pasa según vos, que estás acostumbrado a abrevar en la mente humana y en el corazón del otro? Bueno, aquí yo tendría que ver a cada persona. No me atrevería a decir que hay un sentimiento común para todos. Pero es cierto que puede haber un poco de todo. Puede haber un poco de, no sé si inconsciencia, pero por lo menos no me importa lo que pueda pasar a otro, me importa lo que me pase a mí. Y eso sí está, ¿no? Hay un cierto egoísmo, individualismo, ¿no? De, bueno, yo lo que quiero es divertirme hoy y ya está, o quiero hacer lo que me apetece hoy, ¿no? Y mañana ya veremos. Entonces, hay que ser un poco responsable también en ese sentido. Hace poco veía un vídeo de un youtuber que decía precisamente algo parecido, pero al contrario. Decía, bueno, ¿alguien le ha preguntado a los jóvenes qué quieren? ¿Alguien le ha preguntado a los mayores qué quieren? A lo mejor es que quieren morirse ya y no les importa correr ese riesgo, ¿no? Bueno, es un punto de vista desde la propia libertad o libre albedrío, mejor dicho. Pero claro, hay que tener en cuenta, pues eso, el daño que podemos hacer, el riesgo que puede correr nuestros familiares. ¿Estamos dispuestos a correr ese riesgo? Vale, pues hagámoslo. Pero que sepamos que tiene unas consecuencias y algunas muy difíciles y funestas para el futuro de nuestras generaciones más mayores y más vulnerables, porque el COVID afecta a los mayores y a la gente más vulnerable. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Ya está. ¿Hay un desprecio por la propia vida en este tiempo en el mundo? Yo no diría que hay un desprecio por la propia vida, puede haber un desprecio por la vida ajena, eso sí. Puede haber un desprecio, vamos a ver, una indiferencia por la vida ajena. Pero bueno, eso antes del COVID también, ¿eh? Lo que pasa a 2.000 A eso me refiero. Claro, a 2.000 kilómetros no nos interesa lo que pase, porque como la guerra está en otro sitio, pues en mi casa no ha llegado. Entonces, sí, hay un poco de indiferencia. Lo que pasa que es cierto que hay algo que ha pasado en esta pandemia y que como nos afecta a todos, ahí ya nos toca el corazón, porque me afecta a mí, me afecta a mi familia, a mi madre, a mi pareja, a mis amigos. Ya no está a 10.000 kilómetros, sino que está en el vecino de enfrente o en mi propia casa. Y entonces eso sí nos ha hecho ver que formamos parte de una misma humanidad, de una misma comunidad, y que por lo tanto los problemas que yo tengo en mi casa pueden afectar tanto al vecino de enfrente como al que está
a 10.000 kilómetros. Y eso es también representativo fuera del COVID. Porque los actos que yo hago aquí, en el hoy y en el aquí y ahora de mi vida, afectan también a gente que está lejos. ¿Qué es lo que compro? ¿Qué es lo que consumo? ¿Cómo hago mi trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Cómo me relaciono con mi pareja o con mi familia? Y eso trae también una serie de consecuencias. Mi modo de tratar a las personas. Todo eso tiene una consecuencia, aunque parezca que no, con la gente que vive en otros sitios. Estamos interconectados. Están participando muchos que nos están viendo, están participando, que yo agradezco y voy a leer en momentos nada más, tanto desde Argentina como desde Estados Unidos, desde España obviamente. Y este tema, ¿no? El otro, cuando está más allá de mi familia, hoy en el mundo, ¿existe o es solo un mecanismo en tanto yo pueda ganar o lucrar algo? El otro, ¿existe concepto de otredad sería per se? ¿O existe concepto del otro en tanto y en cuanto me sirva a mí para algo? Para escalar, para ganar, para lucrar, para etcétera. Bueno, yo creo que hay un poco de todo, pero es cierto que a veces nuestras relaciones son un poco de Kleenex, son de usar y tirar. Entonces utilizo a las personas, y yo eso todos hemos tenido experiencia, utilizamos a las personas pues como eso, para lo que nos interesa. Pues me interesa ahora llenar un vacío afectivo, pues llamo a esta persona. O me interesa tal. Sin embargo, no hay una gratuidad en las relaciones, de que te doy simplemente porque me da la gana, porque quiero o porque te quiero y por eso lo hago. El tema de otredad o alteridad sí existe como concepto. Lo que pasa es que tenemos que profundizar un poco en ese concepto para tener experiencia de ese concepto, que no es solo un concepto, es una experiencia de vida vital. Yo a ti te reconozco como otro y completamente otro, y por tanto tengo que respetarte en tu dignidad. Pero es cierto que esto no se da la mayor parte de las veces, porque normalmente vemos al otro o como una amenaza a mi propia seguridad y confort, o efectivamente como un medio. No lo vemos como un fin, sino como un medio para satisfacer mis necesidades o lo que sea. De hecho, si todos los que nos están viendo, y nosotros dos también, vemos aquí cuáles son nuestros amigos, vamos y observamos un poco las veces que nos hemos reunido con esos amigos, para qué nos hemos reunido y tal. En muchos casos va a salir que esos amigos nos han llamado para eso, o yo los he llamado para eso, solamente porque necesito esto, o porque quiero esto, o porque tal, en muchos casos. Por lo menos mi experiencia, ¿eh? Vale, es decir, para no estar solo te llamo y salimos a comer. Para que me prestes tal cosa, te llamo, para saber qué pasó. A lo mejor no es un lucro económico, pero no es el fin del estar, sino estoy como un medio para. Es decir, Exacto. para tapar mi soledad, para satisfacer mi curiosidad, para chusmear lo que le pasó, para poder tener un interlocutor válido, no para amar estando. Eso es lo que querés decir. Exacto, sí. Y lo otro puede venir como consecuencia. Porque ya que estamos, pues hablamos, charlamos, tal. Y el vacío afectivo que a lo mejor sentía, pues se llena después, pero lo primero que busco no es eso. Estamos en una sociedad líquida y gaseosa donde todo pasa, donde todo ya, y ya no existe más. ¿O hay cosas que realmente permanecen aún hoy? Yo quiero pensar que sí, yo quiero pensar que sí hay cosas que permanecen. Por ejemplo, Y tengo experiencia de que sí permanecen. Pues el amor de una madre, por ejemplo, eso permanece. Eh, También hay relaciones que permanecen, por supuesto, hay relaciones que permanecen. Hay cosas en nosotros que permanecen también, como personas me refiero. por Hay muchas ejemplo, cosas que permanecen. La sociedad líquida
es cierto que hay una sociedad líquida, pero una sociedad líquida porque no hay fundamentos claros, porque no hay verdades claras, porque quizás hay un todo vale, digamos, que no está claro, eh, y que por tanto eso nos hace estar un poco perdidos, porque no tenemos referencias claras para poder ver por dónde caminar, ¿no? Entonces, sí, y un poco de fuego de artificio, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Que aparece y desaparece. Sí, 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 sí. Hay también, tenemos mucho también miedo a comprometernos en causas. Tenemos no solamente compromisos de esto, ¿no? Tener miedo para el compromiso para toda la vida, para casarse, para tener un compromiso de toda la vida. No me refiero solamente a eso. Me refiero a comprometer la propia libertad, que es mucho más interesante, porque lo otro puede ser un compromiso, me comprometo, vale, bien, pero es comprometer día a día mi propia libertad, porque tú confías a alguien o a otra persona tu propia libertad, porque estás renunciando a tu propio gusto, a tu propio placer, para dar a otra persona. Y hay un miedo a eso, porque hay un miedo a perder, un miedo a perder, a perderse a sí mismo, cosa que no sucede en realidad, pero tenemos ese miedo, hay un tira y afloja ahí que a veces queremos dar el paso pero no lo damos, hay un miedo a eso, a dar un poco de libertad o a perder un poco de libertad. Vos trabajás ya quiero volver en un momento sobre el miedo, quiero volver sobre la envidia. Son dos temas sobre las frustraciones y el fracaso, no nos olvidemos. Pero vos trabajás en acompañamiento personal desde la filosofía y Sí. en España, concretamente, trabajás en la pastoral LGTBI. Sí. Me gustaría primero, ¿cómo es el acompañamiento personal desde la filosofía? Porque uno está acostumbrado al acompañamiento personal desde la psicología Sí. o al acompañamiento espiritual desde la Sí. espiritualidad. Ahora, ¿cómo es Uh-huh. el acompañamiento personal desde la filosofía, que es algo que yo te lo comentaba, era bastante novedoso para mí? Sí. Bueno, yo tengo que decir que es algo diferente a lo que has comentado, al acompañamiento espiritual y al acompañamiento psicológico, pero también bebe de ambos. Y digo por qué. En primer lugar, porque la psicología pertenecía a la filosofía hasta el siglo XIX. Era una materia de la filosofía, Claro. estaba dentro de la filosofía. Y la espiritualidad era un hilo trascendente, o sea, perdón, un hilo transversal de la filosofía. Entonces, ya en la filosofía se hablaba de espiritualidad, se hablaba de trascendencia. Entonces, perdona que estoy un poco resfriado. eh, Sin embargo, el acompañamiento filosófico lo que establece es, además de las cosas comunes con la psicología y la espiritualidad, la diferencia es, entre comillas, que se utiliza el diálogo socrático. Es decir, se parte desde una escucha activa de la persona, se parte del principio de que la propia verdad se encuentra en la persona, no se encuentra fuera, sino que está en uno mismo, y que ¿La por verdad tanto, está en uno mismo? exacto, sí, y es la propia persona la que puede tener solución a a sus problemas entre comillas. Entonces la filosofía, el acompañamiento filosófico lo que hace es proporcionar herramientas desde la filosofía a la persona para que pueda encontrar aquello que busca, que es decir, una vida más auténtica, más conectada con su propio yo, con su autenticidad. Eso es lo que hace. ¿Dónde? Ahora, dó- sí. se bebe de la espiritualidad, se bebe de los místicos, se bebe de las ramas de la psicología. A mí me gusta más verlo como algo que enriquece, ¿no? No que diferencia, sino que enriquece. Esta escuela de acompañamiento personal desde la filosofía, ¿dónde empieza, cómo se bucea, cómo la tomaste? Sí, bueno, yo ya llevaba desde la carrera con la mosca detrás de la oreja, que decimos aquí en España,
de, de lo de la filosofía práctica, de llevar la filosofía a la vida, que no tendría que llamarse filosofía práctica, porque la filosofía de por sí ya es práctica. Y entonces empecé con eso y, bueno, veía que ya había gente que lo había empezado desde hacía bastantes años y me animé a crear un proyecto, en este caso personal, pero que está llamado también a abrirse a mucha más gente y de muchos ámbitos. De hecho, ya tenemos algunas colaboraciones que hemos comenzado. Pues surge desde esa inquietud, Víctor, y se ha materializado pues este año, en el tiempo del confinamiento, y ahí comenzó todo. Y espero que continúe y que mucha gente más se sume. ¿Cómo es este tema? Bueno, justamente hablábamos de Eros, ¿no? Y de que íbamos a hablar de la cuestión erótica y del erotismo, visto desde la esencialidad, desde la sustancia del ser humano, ¿no? Desde la revistita porno, digo. Sí, Eh, que es fundamental, porque Eros va mucho más allá de lo genital, ¿no? sí. Eros es mucho más, sí. Tiene que ver con el pathos también, con la propia pasión y con la propia energía interior. Todos tenemos Eros, y el modo en que se expresa puede ser diferente, no solamente el genital. Y esto es importante que lo sepamos y que lo vivamos, porque a veces creemos que el tema de la sexualidad o lo erótico se expresa únicamente por la genitalidad. Por eso hay personas que no entienden cómo una persona no tiene relaciones sexuales, ¿no? Entonces, claro, hay personas que deciden voluntariamente no tener relaciones sexuales en su vida. ¿Qué pasa? ¿Esas personas son menos humanos? ¿No tienen menos erotismo? No, lo que pasa es que lo expresan de una manera diferente. Su energía, porque al final es una energía, la expresan de un modo diferente. Y es una riqueza, ¿eh? Porque es una riqueza nombrarlo y después saber cuál es el modo en que tú quieres expresar eso. Cuando hablas de nombrarlo y expresarlo y las formas, por ejemplo, ¿cuáles son las formas no genitales que presenta el erotismo? Bueno, todos, para que nos entendamos, todos hemos experimentado impulsos, todos. Lo que pasa es que a veces vamos ya directamente al acto y no caemos en la cuenta del proceso del impulso. El impulso sexual o erótico, pues eso se puede expresar en diferentes maneras. Una de ellas puede ser física, me refiero, una caricia, puede ser un beso, puede ser un abrazo, puede ser una palabra, puede ser un susurro, puede ser una palmada en la espalda, puede ser una conversación. Las buenas conversaciones se suelen producir muchas veces después de los actos sexuales, muchas veces, ¿no? Ese Entonces, famoso, como se decía antes, cigarrillo del después, que tal vez nosotros exacto, podamos hoy traducirlo como al silencio del después, ¿no? exacto, al silencio, donde ya quizás se ha calmado, ¿no? Las aguas se han calmado y ahora yo puedo abrirme totalmente a la otra persona para contarle lo que me pasa por el corazón, por dentro, ¿no? Entonces, si eso se produce en un acto que no es genital, digamos, pues eso es una expresión también, ¿no? De que una conversación puede ser lo suficientemente cálida como para que te llegue al corazón. Eso también es una expresión. Cuando hablamos de erotismo también debemos hablar de otras actividades. ¿Es posible poner el erotismo en los hijos, en la profesión? ¿O eso ya es una forma de desvirtuar el erotismo según tu visión? El eros, diría, ¿no? No tanto el erotismo, sino el eros, ¿no? Como pulsión, como energía. Por supuesto, cualquier actividad se puede hacer, yo diría.
en Es cualquier decir, vos haces actividad. una diferencia entre el eros y el erotismo. Sí, el erotismo para mí, todos los ismos ya tienen una connotación concreta, ¿no? Eh, entonces, el eros es eso, como esa energía, y el erotismo es como algo también que abarca esa energía, pero que ya tiene un componente más sexualizado, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, los sismos para mí siempre se han utilizado como algo negativo, ¿no? Cuando se añade, ¿no? Ujú. Entonces, el eros para mí es como más el impulso, la tendencia, pero que no llega a materializarse. Entonces, yo diría que el eros sí se puede vivir o desplegar en cualquier actividad, sin duda, sin duda. Es- Estamos en una cultura del eros o en una cultura de tánatos. Bueno, bueno, quizás un poco de los dos, no lo sé. Quizás un poco ¿Pero de qué los te ha dos. causado tanta risa? No, que no me lo esperaba, como estamos hablando de lo de... Eh, quizás un poco de los dos. Sinceramente, yo creo que estamos en una sociedad muy sexualizada, eso sí, muy sexualizada, con una publicidad demasiado sexualizada, diría, porque nos centramos efectivamente en ese momento, ¿no? En el momento del coito, vamos a decir, o del momento más sexual, físico, que es importante, que yo no digo que no lo sea, que es muy importante, pero hay mucho más allá, se va mucho más allá, ¿no? De hecho, hace poco salió un informe de qué es lo que ve, qué series ve más la gente o qué le llama más la atención de la serie a la gente. Y el primer tema era el sexo explícito y el segundo era la sangre. Entonces, es interesante esto, ¿no? Porque hemos pasado de una sociedad donde el sexo era tabú, donde la sexualidad no se podía hablar y éramos un poco principiantes, a una sociedad donde quizás el sexo se ha convertido en las piedras fundamentales. Y, y no es así, ¿no? Porque nosotros somos mucho más que eso, ¿no? Es importante, ¿eh? Porque es importante, pero también es importante ver todo lo que hay alrededor de eso. En nuestra sociedad, ¿qué es más importante? ¿El poder, el tener o el sexo? El poder, el tener o el sexo. Bueno, pueden estar relacionados, ¿no? Porque puede haber mucho poder en el sexo y también mucho tener. ¿Cómo es esto? Eh, Detengámonos ahí un minuto. ¿Cómo es el poder en el sexo y el tener en el sexo? Tú puedes, digamos, querer poseer a una persona a través del acto sexual, ¿no? Sentirte con poder sobre la otra persona en el acto sexual. Y detenerla para ti mismo, ¿no? Para ti solo o en exclusiva o tal. Entonces, este juego Es de... decir, eso se ve también hasta en las posiciones sexuales de un coito, de un acto sexual, ¿no? Sí, también se puede reflejar en eso o se puede reflejar sí, en cómo me relaciono con la otra persona, ¿no? Si realmente quiero que la otra persona pues disfrute o solamente pienso en mi disfrute y sin embargo lo que sienta la otra persona me da exactamente igual. Hay ahí un abuso de poder, digamos. Ujú. Perdón, te había cortado algo, querías terminar el párrafo, discúlpame. Sí, bueno, lo de antes, lo del poder tener y el sexo, ¿no? ¿Qué prima más, ¿no? Quería responder, sí. Eh, el modo en que se ejerce el poder en la sociedad hoy en día puede ser en diferentes ámbitos, ¿no? Puede ser en el ámbito del sexo, puede ser en el ámbito de las relaciones en un trabajo, en relaciones empresariales, las relaciones de familia, en cómo me veo yo a mí mismo, en fin, mucho modo de ejercer el poder.
Y el tener, pues también. Es importante en esta sociedad muchas veces el mostrar lo que uno tiene y no lo que uno es. Es decir, lo que uno tiene es lo que se añade a lo que yo soy, esencialmente. Y el tener nos impide ver la maravilla que nos habita, que tenemos nosotros, que somos nosotros. Entonces, es una sociedad donde abundan las tres cosas.